buenos días. Agradecemos la asistencia a esta convocatoria. Consideramos que es un tema muy importante para la ciudad, para nosotros y para el futuro de los habitantes de la entidad. Esta convocatoria gira en torno al anuncio que se dio el 21 de noviembre de 2024 en la conferencia mañanera, donde Efraín Morales, director general de la Conagua, hizo público la decisión de construir 3 pequeñas presas sobre el río Sonora. La finalidad es retener el agua y garantizar el abasto a Hermosillo. Lo anterior como parte del Plan Nacional Hídrico. La inversión anunciada es de 7,000 millones de pesos como un proyecto estratégico en un plazo de 3 años. Después, el 27 de febrero del 2024, en un panel virtual, presentación del proyecto de 3 presas para Hermosillo, Rodolfo Castro Valdés, vocal ejecutivo de la Conagua, amplía e informa que la obra brindará mayor certidumbre para garantizar el crecimiento de la ciudad, sin arriesgar el abasto de las comunidades. El proyecto, en una primera etapa, consiste en la construcción de la presa Puerta del Sol y Sinoquipe. También un acueducto de 1,000 litros por segundo de Puerta del Sol hacia el ramal norte. Y asimismo la adquisición de una planta potabilizadora para la ciudad. El objetivo de este panel es presentar diferentes puntos de vista de un conjunto de expertos o de un grupo de expertos en relación a este proyecto estratégico. La rueda de prensa consistirá en 4 participaciones. Vamos a iniciar con la doctora en biociencias, Lara Cornejo. Vamos a continuar con el ingeniero químico biólogo Antonio Rondón, después el ingeniero civil José Luis Jardines y vamos a finalizar con el ingeniero Agustín Robles Morúa, ingeniero ambiental. Entonces le vamos a dar el espacio a la... Gracias. Buenos días. Un grupo de especialistas en hidrología, climatología, geohidrología, ecología, gestión hídrica y ciencias sociales expresamos nuestra preocupación por la propuesta incluida en el Plan Hídrico Sonora 2023-2053 de construir 3 nuevas presas en la cuenca del río Sonora en las localidades de Sinoquipe, Puerta del Sol y Las Chivas. Si bien reconocemos la importancia de avanzar en la búsqueda de la gestión integral del agua, observamos con inquietud y preocupación que estas presas se plantean sin realmente considerar la distribución equitativa de los impactos y beneficios que supuestamente van a generar. Estas nuevas presas se anuncian sin que se hayan hecho públicos estudios fundamentales sobre su viabilidad y su impacto. Hasta ahora no se han presentado análisis hidrológicos, geohidrológicos o el manifiesto de impacto ambiental o estudios sociales o estudios económicos, ni los estudios de costo-beneficio que permitan evaluar de manera objetiva otras alternativas de solución al problema de la falta de agua para la ciudad de Hermosillo y para toda la región. Esta falta de información impide a la ciudadanía conocer los riesgos reales de estas obras. Desde el gobierno federal se anunció hace 2 semanas que la licitación para el proyecto será en junio y que las obras van a comenzar en julio. Y aunque se mencionó de manera breve que habrá consulta, no se han dado detalles sobre cómo, dónde y cuándo se va a llevar a cabo este proceso de consulta. Queremos recordar que garantizar el acceso a la información y a la participación pública en proyectos que tengan un impacto significativo en el medio ambiente es parte fundamental del Acuerdo de Escazú firmado por México en el 2018. A mí me va a tocar hablar, soy Antonio Romo, profesor investigador de la Universidad de Sonora. A mí me va a tocar hablar de la calidad del agua en el río Sonora. Como ustedes saben, en agosto del 2014 se derramaron 40,000 litros cúbicos de una solución de metales pesados con ácido sulfúrico en los afluentes del río Sonora por la minera Buenavista del Cobre. Este evento afectó a más de 22,000 personas en 7 municipios, contaminando fuentes de agua, dañando cultivos y afectando a la ganadería y comprometiendo la salud de los habitantes. 10 años después, la calidad del agua sigue siendo motivo de preocupación. Estudios recientes han encontrado que en varias localidades la concentración de metales pesados en la red municipal del agua sigue por encima de los límites permitidos. La población
la falta de monitoreo continuo y transparente han generado la incertidumbre en la población. Los resultados de la calidad del agua no se difunden de manera clara y transparente, y la falta de compromisos efectivos por parte de la empresa responsable de la contaminación ha agravado la crisis hídrica de la región. La contaminación generada por el derrame llegó hasta la presa Rodolfo Félix Valdés, el Molinito, donde se han encontrado varios metales pesados que afectan la calidad del agua y representan riesgos para la salud. Según los estudios y diagnósticos ambientales realizados, los principales contaminantes detectados a lo largo del río Sonora, en las aguas y los sedimentos y en los sedimentos de la presa del Molinito son aluminio. El aluminio se encontró en concentraciones altas tanto en las aguas superficiales como en las aguas subterráneas. El mercurio, se halló mercurio en todos los sedimentos analizados del río Sonora, pese a no ser un elemento natural de la región. Este metal es especialmente preocupante para la salud debido a su alta toxicidad y sus efectos acumulativos en el organismo, afectando principalmente el sistema nervioso. El hierro, aunque no es tan tóxico como otros metales, existen personas que pueden ser afectadas con la alta presencia de hierro en el agua. También, en grandes concentraciones, puede alterar el equilibrio químico del agua, afectando la vida acuática y la potabilidad del agua. El manganeso. Este metal en exceso puede causar serios problemas de salud, como trastornos neurológicos, especialmente en niños. El cobre. El cobre en los sedimentos de la zona, las concentraciones superan hasta 187 veces los valores naturales, lo que indica una contaminación crónica y persistente. El cobre es tóxico para muchos organismos acuáticos y puede afectar la salud humana. Estos metales pesados han sido identificados como responsables de la contaminación de aguas que abastecen a la ciudad de Hermosillo, pues se abastecen con el agua de la presa del Molinito, volviendo el agua no apta para consumo humano. En conclusión, no podemos permitir que el desastre del río Sonora quede en el olvido, ni que la contaminación siga afectando a miles de personas. La justicia ambiental no es solo sancionar a los responsables, sino garantizar la recuperación de los ecosistemas, la protección de la salud y el bienestar de las comunidades afectadas. A 10 años del derrame de tóxicos, los habitantes del río Sonora seguimos sin acceso a una atención médica especializada y sin plantas potabilizadoras que filtren los metales pesados en los 7 municipios afectados. Agradecemos su atención. Gracias. Buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. El micrófono. Mira, mi nombre es José Luis Carrillo, soy ingeniero civil. Quisiera advertir que no somos miembros de ninguna agrupación o partido político. Somos un grupo de ciudadanos que por la especialidad académica organizada de la vida estamos muy preocupados por lo que se habla de cómo satisfacer las necesidades hídricas de Hermosillo. De conformidad con los datos disponibles en 2022, los casi 900,000 habitantes servidos en Hermosillo demandaron en el verano una dotación. Esto significa el consumo, más los desperdicios, más las deficiencias y las fugas, por habitante de 510 litros por habitante por día. Es decir, 2 tambos y medio de 200 litros cada uno por cada habitante. En este verano, Hermosillo demandó un caudal de 5.132 metros cúbicos cada segundo. Las 15 fuentes de que dispone Hermosillo, tanto pozos como agua superficial, no pudieron aportar más que 4.71 metros cúbicos por segundo. Esto es un déficit de casi medio metro por segundo. Si la eficiencia reconocida es del orden del 50%, el consumo real de cada usuario es de 255 litros por habitante, alrededor de 8 metros cúbicos por mes por habitante.
O sea que con la mitad del agua que se mete a Hermosillo podríamos subsistir perfectamente. Considerando los diferentes consumos en las estaciones del año y que la eficiencia física se mantuvo, Hermosillo requirió en 2022 un suministro de 162 millones de metros cúbicos con un gasto medio al año de 4.89 metros cúbicos por segundo. Es superior a lo que pueden aportar las 15 fuentes para ese año. En vista de esto, solicitamos información a las instancias oficiales sobre el proyecto para cubrir las necesidades hídricas de Hermosillo. No la tuvimos, pero según lo apuntado por los titulares de Conagua, Región Noroeste, de la CEA y de Agua de Hermosillo, en conferencia televisada de fecha 27 de febrero próximo pasado, harán 3 presas para incrementar el suministro de agua para usos domésticos y municipales de 1 metro cúbico por segundo, con un acueducto de esa capacidad desde lo que sería la presa Puerta del Sol. De lo conocido surgen muchas dudas. La población servida en Hermosillo, de conformidad con las tendencias de crecimiento para 2052, sería de 1.600.000 habitantes. Si mantenemos la cobertura, la dotación y la eficiencia física del sistema, la ciudad requerirá de 286 millones de metros cúbicos de agua para suministrar a un ritmo de 8.75 metros cúbicos por segundo, prácticamente el doble de lo que tenemos capacidad ahora. No sabemos por qué no se programa la necesaria modificación de la presa y estructura vertedor del Molinito cuando sabemos que existe un grave riesgo en ella actualmente. Ya existe un acueducto de 1 metro cúbico por segundo desde el Molinito a las potabilizadoras de agua, que solo se utiliza parcialmente con las lluvias del verano. ¿Por qué desperdiciarlo?, nos preguntamos. O sea, no estamos simplemente oponiéndonos, lo que queremos es aclaración, seguramente la tienen y no nos han dado. El acueducto desde Puerta del Sol impedirá el flujo natural del río, que alimenta algunas tomas superficiales agrícolas y el acuífero que abastece a los pozos de agua potable de Ures y demás poblados entre Puerta del Sol y el Molinito. Si se entuban esa agua que almacena la presa, no va a correr agua hacia abajo, que es de la que se sirven todos los pueblos y la agricultura y la ganadería de esa zona. La pregunta es cómo compensarán esto. Insistimos, son preguntas las que estamos haciendo. Se habla de una reducción del área del embalse de la presa Abelardo de Rodríguez. De acuerdo con lo que hice 53 años de mi vida, esto disminuirá el volumen de control de la presa y haría necesario quizás desfogar gastos mayores a los 500 metros cúbicos por segundo que admiten las compuertas actuales de la presa y la capacidad del canal que cruza todo Hermosillo de oriente a poniente. Más si, como se dijo en la conferencia, se piensa eliminar compuertos del vertedor y regresarlo a cresta libre. Independientemente de lo anterior, es necesario ampliar la capacidad del canal que se ha demostrado desborda en varios puntos con el gasto de diseño, y la última vez que operó se vio que no le cabía ni 400 metros cúbicos por segundo. Dicen que se proyecta reservar 27.3 millones de metros cúbicos por año para el gasto ecológico del río, con el PIB, pero la pregunta es con qué régimen, es decir, con qué gasto y en qué porciones del año se descargará esto para mantener el gasto ecológico. Se habla también de crear un distrito de río de 8.000 hectáreas en los 3 formadores del Sonora. Hay 14 municipios ahí, y ahí existen actualmente del orden de 35.000 hectáreas.
la mayoría dispersas en unidades de riego carentes de organización. ¿Cuáles de estas van a beneficiar y cómo las van a seleccionar? ¿Por qué unas sí y otras no? Lo anterior implica cuando menos asegurar el riego de esas 8,000 hectáreas y prever un volumen de unos 80 millones de metros cúbicos si son solo cultivos de otoño-invierno, y se precisaría un gasto de 4.5 metros cúbicos por segundo. No se señala si el proyecto implicará modificar el decreto que crea la zona de reserva ecológica entre las dos presas existentes. Tampoco se habla de mejorar y reponer las redes mayor y menor de distribución de la ciudad, ni cómo se abastecerán a los pobladores de la cuenca, aguas arriba de Hermosillo. Puede ser, y queremos creer que todo está considerado, pero no lo sabemos y no tenemos información para no tener que seguir preguntando. Mejorar la eficiencia física del organismo operador de agua, instalando medidores en por lo menos el 90% de las tomas de Hermosillo, ya que de 323,000 tomas solo se mide el consumo de la mitad de ellas. Esto es prioritario. Pugnar por la reducción de los consumos domésticos de 500 a 250 litros habitante día mediante la rehabilitación y incremento de los sectores hidrométricos existentes para el control de caudales y presiones en la red de cada sector en la ciudad. De conformidad con la detección de los sectores menos eficientes, se programaría la rehabilitación y sustitución de redes de distribución. El 31.1% de la red tiene de entre 30 y 60 años de antigüedad y hay un 11% de la red que tiene más de 60 años. Es lógico que sea una coladera. Y ayer le decía a un amigo, platicándole de esto, nadie le va a poner más gasolina al carro si resulta que el tanque pierde gasolina por muchos hoyos. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, traer más agua de donde sea, sin reparar las tuberías, es como que no se ve muy completo el asunto. El estudio y proyecto para la rehabilitación del agua residual tratada ahora en la planta de tratamiento de La Manga y demás plantas de la ciudad, promoviendo la incorporación de otras es una actividad prioritaria. La gestión para intercambio de fluentes no comprometidos de la planta de La Manga, que se descarga ahora al cauce del río, cambiarla por aguas de primer uso por los agricultores de la costa, que recibirán el beneficio de estas descargas. Y 17, proponemos campañas promocionales, plomeros, cazafugas, patrullas del agua e incremento de tarifas de agua potable para consumo por habitante cuando rebasen 10 metros cúbicos por habitante por mes. Muchas gracias. Para finalizar, nos acompaña Agustín. ¿Sí está? Sí. Agustín, ¿nos escuchas? Agustín, ¿nos escuchas? No, estás congelado, Agustín. Es el internet aquí. Bueno, puedes salir y conectarte de nuevo.
Se escucha. Agustín, queremos ver si nos podemos conectar en videollamada, pero no nos da oportunidad. ¿Nos podrías hacer una videollamada, Agustín? Al número de Toño. Sale, ándale. Disculpe, ¿cuál es su nombre completo? Antonio Romo Paz, profesor investigador de la Universidad de Sonora. Les voy a dar lo que Paz. Ahí está Agustín. Agustín, entonces, permítanme. Bueno, entonces, ¿tienen el volumen? Hola. Una disculpa por los problemas técnicos. Si quieren hacer Mi nombre es Agustín Robles Morúa, soy doctor en Ingeniería Ambiental, especialista en hidrología, en manejo de cuencas. Quisiera yo nada más agregar un poco de información a la que mencionó el ingeniero José Luis Jardines, de algunas de las desventajas que él mencionó. También ya se encuentran identificadas algunas desventajas de la construcción de las presas. Principalmente quisiera mencionar las desventajas que tienen que ver con las alteraciones de los flujos ecológicos. Él ya habló de la falta de información de los flujos ecológicos, cuándo van a ocurrir, cuándo no. Estos flujos ecológicos van a tener debajo, aguas abajo de las presas, van a tener un impacto muy enorme en los ecosistemas. Muchos ríos dependen de estas fluctuaciones estacionales en el flujo del agua, y las presas alteran estos patrones naturales, afectando la vida animal y vegetal de todas estas comunidades. Además, la pérdida de los ecosistemas en las llanuras aluviales o en las zonas aluviales de los ríos nos protegen de las inundaciones, que es una de las razones por las que muchas veces se construyen estas mismas presas, como la del Molinito, pero que terminan afectándonos porque muchos de esos nutrientes que previamente se depositaban en las riberas de los ríos beneficiaban a la agricultura, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas naturales, y los embalses reducen o minimizan estos movimientos de nutrientes. Esto también va a afectar cambios en las temperaturas de los aguas, del agua superficial. Y además, otro punto importante es que tenemos una idea errónea de que las presas nos van a ayudar a tener más agua, cuando en realidad aguas abajo van a ocasionar una reducción también en la recarga de los acuíferos, porque se está interrumpiendo la infiltración natural del agua en el cauce. El flujo del cauce está siendo modificado de tal forma que el agua que se está infiltrando y recargando los acuíferos subterráneos van a ser afectados. Si a eso le sumamos que nosotros estamos utilizando un mayor uso de estas aguas subterráneas, pues entonces no vamos a tener agua disponible, aguas abajo de las presas, que es algo que ya se está viviendo y experimentando aguas abajo de la presa del Molinito. Quisiera agregar también que tenemos problemas regionales por reducción en las precipitaciones, y que estas están siendo ocasionadas por múltiples factores, entre ellos el cambio climático, los cambios de uso de suelo regionales desde Nayarit, Sinaloa y Sonora, que están alterando los patrones de lluvias del monzón de Norteamérica. Y esto nos da una idea de que las estimaciones que no hemos visto y que no sabemos realmente cómo las están calculando, de que estas presas propuestas realmente tienen una alta posibilidad de que realmente nunca lleguen a las capacidades que están argumentando, y que esas capacidades realmente y las precipitaciones que vamos a estar esperando en el futuro se van a disminuir. Nosotros hemos estado trabajando buscando información oficial, pero también trabajando con la información que nosotros tenemos, y hemos encontrado que los patrones históricos, estamos hablando de las estaciones de Sonora que tienen más de 30 años de datos válidos, datos de años completos, y en estas estaciones hemos estado observando disminuciones de las precipitaciones. Si nosotros construimos presas, eso va a ocasionar que almacenemos el agua en cuerpos al aire libre, donde vamos a tener mayor evaporación por las temperaturas altas, con mayores pérdidas, y esto va a hacer que la situación de sequía en la que nos encontremos
se hagan todavía más ineficaces las presas por las situaciones en las que nos encontramos. Creo que no es menor concluir mi participación con decir que esto va a ocasionar un mayor número de conflictos por la distribución del agua, una distribución equitativa entre todos los usuarios, que es algo que realmente no se está considerando. Finalmente quisiera decir que también hace falta que se considere llevar a cabo, hemos hecho mucho énfasis en la falta de estudios profesionales, y uno de estos son los estudios de costo-beneficio, donde se analicen detalladamente los impactos, los beneficios y los impactos de todas las alternativas para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo. Estos estudios de costo-beneficio, que es una herramienta ya muy reconocida para determinar cuáles son las obras de infraestructura más viables en una región, pues tenemos muchas otras alternativas, pero nunca se han realmente comparado las alternativas una contra otra. Promovemos una sin realmente considerar otras alternativas que pueden ser más viables y menos costosas. Gracias por su tiempo y con eso concluyo mi participación. Bueno, pues con esto cerramos la ronda de participaciones acerca de lo que, bueno, diversos expertos en el tema deseaban compartir. Pues pasamos una ronda de preguntas. Sí, ajá, después de las preguntas. Sí, hay preguntas. Sí, preguntarles, primero que nada, ¿qué los llamó a consultar este grupo de expertos en este tema? ¿Y cuál sería el costo-beneficio de hacer esta empresa? ¿Y cuál es su visión de que pues, prácticamente ya hay un presupuesto aprobado de 5.500 millones de pesos y ya se anuncia una licitación incluso en un par de meses, para junio? Sí, pues lo que nos llama básicamente es la preocupación, y como ciudadanos y pues profesionistas que hemos trabajado desde diferentes áreas en esa región del río Sonora y que conocemos los antecedentes del déficit y la sobreexplotación de los acuíferos, de la condición de los ecosistemas, de la calidad del agua, las condiciones en las que viven las comunidades actualmente, con muchas carencias. Consideramos que sí, nos preocupa este proyecto. Eso fue lo que nos convoca a nosotros a unirnos, también de que nos conocemos de años previos, también por experiencias de trabajo previas. Y sí, justo nos preocupa que ya se anunció la licitación y que ya se anunció el inicio de las obras, y no nos han dado detalles sobre el proceso de consulta, y tampoco nos han dado acceso a la información y a los estudios relevantes. Y tanto en el boletín de prensa que les compartimos y la carta que enviamos a la presidencia y a las dependencias correspondientes, en esa carta viene el listado de los estudios explícitos que estamos solicitando a las autoridades para evaluarlos desde la perspectiva de los que tienen la experiencia técnica en este grupo, y pues ver bien qué es lo que se está planteando, ¿no?, para este proyecto de presas. Hay tiempo de que los tomen en cuenta en este proyecto, y si aprovechando que vendrá la presidenta para el 30 de marzo, se anunció el día de hoy, si buscarían algún acercamiento con ellos. Pues la expectativa es esa, ¿no? La expectativa es que se nos proporcione la información y se nos dé la oportunidad de participación a través de un proceso claro y abierto de consulta, ¿no? Que obviamente pues no sería nomás para nosotros, la consulta es para toda la población, pero sí se necesita que eso se socialice, se haga público y que sea muy claro, y que también tenga tiempos suficientes como para que haya esa evaluación de los estudios, y para que haya también propuestas desde la ciudadanía en cuanto a qué cosas estamos detectando en esos estudios que no parecieran, no sé, legítimas o que pudiéramos cuestionar, y que también haya oportunidad de manifestarnos de si sí o si no queremos ese proyecto. O sea, lo que estamos viendo ahorita es el acceso a la información y la información clara de cómo va a ser ese proceso de consulta, tomando en cuenta que el gobierno de México ya se ha comprometido muchas veces por diferentes vías, incluyendo por el acuerdo de Escazú, a proporcionar esa información y este acceso a la participación en temas de materia ambiental.
buscarán una entrevista con la presidenta o con su equipo o en su oficina. No lo hemos decidido eso, lo discutiremos. Yo tengo tres preguntas. Precisamente la rueda de prensa tiene la finalidad de crear como una coyuntura, porque observamos que el proyecto está observando diversas facilidades en términos políticos y que ven ascenso el proyecto y que en julio se va a contratar. Lo único que vemos nosotros, como lo dijo el ingeniero, es hacer preguntas de qué se trata el proyecto, qué es el proyecto, cómo el proyecto permitirá abastecer el abasto, garantizar el abasto de agua en Hermosillo y al mismo tiempo cuidar a los usuarios consumtivos en la cuenca media y alta. O sea, ¿cómo lo va a lograr? Porque no nos queda claro la política que hay detrás de esa construcción. Entendemos que las presas son nada más una herramienta o una visión, pero ¿qué hay detrás? ¿Qué política está detrás de la construcción de esas presas? Porque la cuenca es una cuenca contaminada, es una cuenca con déficit crónico, como lo mencionó Agustín, y aparte tenemos a una ciudad, podríamos decirlo así, como malcriada en el uso del agua, que pagamos bajas tarifas, nos resistimos a los incrementos por cuestiones políticas. Entonces, lo que no nos queda claro es cómo quieren atar todos esos proyectos. Como Carlos, ustedes tienen la finalidad de hacer extensiva esta preocupación para las personas que están envueltas en una dinámica cotidiana de ir al trabajo, del trabajo a su casa, y que la verdad no les interesa este tema de manera inmediata, pero sabemos que tiene un alto impacto para el futuro de la entidad. Además, sabemos que tienen presencia a nivel estatal, queremos llegar a las comunidades del Río Sonora, y es aquí donde yo me permito informarles y hacer la invitación a través de ustedes que el próximo lunes 31 de marzo a las 5 horas vamos a llevar a cabo un panel en UNE Sonora, en el auditorio Chovy Ochoa, con la finalidad de presentar o dialogar sobre los retos, alternativas ante el proyecto de construcción de presas. Esto es como una herramienta para llegar a las comunidades, para llegar a la población, que la población no sabe qué está pasando. El desconocimiento que nosotros tenemos es un desconocimiento generalizado, no es exclusivo por parte de nosotros. Cualquiera de los cuatro, cuando dicen que se han acercado a buscar información, ¿con quién se han acercado? ¿Con el Congreso, Gobierno del Estado, el secretario, con qué personas o dependencia? ¿Y qué les han dicho? La carta que enviamos a Presidencia, que también se les compartió, es nuestro acercamiento, y también solicitudes de acceso a la información. Esta carta nosotros solicitamos los mismos argumentos que se brindaron, solicitamos encarecidamente a la Presidencia de la República nos proporcione información sobre el proyecto, información técnica. Además, se han hecho solicitudes de transparencia a través del INAI para acceder a información sobre el proyecto y aspectos técnicos del proyecto. Ahorita las solicitudes están en tiempo, estamos esperando que se agoten. Sin embargo, pues básicamente, si en junio se va a licitar, tenemos como una emergencia con los tiempos. ¿En dónde se entregó esta carta? La carta En Presidencia y en dependencias de aquí con agua. La carta se dirigió a la Presidencia de la República con copia al gobernador Alfonso Durazo Montaño y se giró copia al licenciado Efraín Morales López, director general de la CONAGUA, maestra Mariana Boita Morel, procuradora federal de protección al ambiente, Rodolfo Castro Valdés, director regional de CONAGUA, Ariel Munque Martínez, vocal de la Comisión Estatal del Agua en Sonora, Ricardo Efraín Félix Burruel, delegado de Semarnat en Sonora, y al Congreso del Estado de Sonora. ¿Cuándo fue esto? Esta carta se entregó el 21 de marzo del 2025 en la Presidencia y el día de ayer se entregó a las diferentes dependencias estatales. Bueno, tengo otras preguntas. Sobre la cuestión de la contaminación, los estudios que ha hecho la propia autoridad federal demuestran que hay contaminación todavía en el río Sonora. De construirse la presa, por ejemplo, en Puerta del Sol, ¿qué pasa con los contaminantes que hay a lo largo del cauce del río? ¿Se van y se acumularían en esta presa, así como se han acumulado en el Molinito, o cómo es esta dinámica? La otra pregunta, si me permite, se dice que hay un gasto muchísimo mayor en la ciudad por la cuestión de una infraestructura hidráulica ya muy vieja,
pero no se ve por ningún lado que haya un plan o un proyecto que vaya a subsanar esto, pues, ¿no? Ni del gobierno estatal ni del gobierno municipal, que sería la autoridad correspondiente. ¿Cuál sería el llamamiento o qué comentario en este sentido? Y la otra pregunta es, hay voces que dicen ya que si hay mucha voces en contra de la construcción de las presas para la cuestión de cómo dotar suficiente agua a Hermosillo, pues la siguiente opción sería la desaladora, y que incluso hay quien dice que lo que están buscando realmente es que haya voces en contra para luego ir a proponer la desaladora como la opción ya más viable, ¿no? Aunque esto implicaría otros impactos ecológicos allá en la costa. ¿Qué opinión les merece todo esto? Gracias. Lo que toca la contaminación del agua del río Sonora, todo se vino a acumular en la presa El Molinito, porque ahí fue, incluso le dicen que se llaman tinajas 3, porque en Cananea está tinajas 1, tinajas 2, donde son los receptores de toda la contaminación, pero al desbordarse tinajas 1, todo fue a la presa El Molinito, ¿no? Y ahí se acumularon todos los metales, dejando en todo el río Sonora, como dice el último estudio que se hizo por el INTA, fue el 2023, 2022, 2021, donde a lo largo de todo el río Sonora se encuentra algunos metales, aluminio, manganeso, hierro, que a veces se cree que el hierro no es contaminante, pero hay personas muy sensibles que les hace daño demasiado hierro, ¿no? Y está el mercurio que se encuentra en todo el río Sonora. Yo me asusto cuando veo esos análisis que están a la luz pública. Yo no sé por qué la Secretaría de Salud no dice nada ni ha hecho ningún cuestionamiento ni ha dado una alerta sanitaria cuando están los estudios del INTA que dice que todo a lo largo de todo el río Sonora hay mercurio. El mercurio es súper tóxico para todo el mundo y se encuentra, son los últimos estudios que hizo INTA, Instituto Tecnológico del Agua, tienen mucha credibilidad, es una dependencia del gobierno, pero Secretaría de Salud todavía no nos ha visto eso porque no ha dado ninguna opinión ni ha hecho ninguna alerta sanitaria, ¿no? Entonces, todos esos metales en época de lluvia es cuando suben los niveles, incluso en la presa del Molinito que surge de agua al Hermosillo también, ciertas épocas del año se elevan mucho los metales pesados, aunque dicen que la cuestión de sedimentación, la sustancia orgánica, jalan los metales hacia abajo, pero en época de lluvia están arriba, están abajo en todas partes, ¿no? Entonces sí es algo alarmante para la ciudad de Hermosillo que no nos muestran esos análisis, no son transparentes. Incluso en el organismo de agua de Hermosillo ponen la norma de hace 30 años, 1994, cuando la que deberían de tener, la que está vigente ahorita, es la del 2021, y esa norma no la ponen. Entonces sí hay agua contaminada en el Hermosillo por arsénico y por flúor en la mesa de arsénico. Pero eso no lo dicen las autoridades, ni siquiera la Secretaría de Salud lanza una alerta. Es todo lo que podría decir en cuanto a la contaminación. Los compañeros pueden agregar más sobre estos temas. Y hilándolo con tu pregunta, Ismael, sería que esta cuestión, o sea, el argumento es que la cuestión de la contaminación debería estar resuelta, ¿no? Garantizada la calidad del agua antes de la construcción de esas obras pues, hidráulicas, o sea, pensando de una manera lógica. O sea, son preguntas que nosotros también nos hacemos. ¿Qué va a pasar con esa contaminación? Y esa propuesta de nuevas fuentes para abastecer de agua en la ciudad que vienen de esta cuenca, donde sabemos pues cómo está la condición de la calidad del agua. De nuevo, es información que no tenemos y pues se une con esta lucha ya de 10 años de la remediación del río y de la calidad del agua del río que no ha sucedido en realidad, ¿no? Y de lo de la desaladora, Agustín o José Luis tendrían algún comentario de una posible propuesta de una desaladora y de que si se empuja el proyecto de presas, ¿qué va a pasar si luego viene una propuesta de una desaladora? Bueno, yo sí quisiera comentar un poco al respecto. Ya existen estudios, de hecho se hizo un estudio muy extenso de costo-beneficio, que es uno de los pocos ejemplos que tenemos de estas herramientas, donde se comparó la viabilidad entre la Acueducto Independencia y una desaladora,
y ahí obviamente en este estudio ya se determinó pues la no viabilidad de una desaladora. Y en los últimos años, más recientemente, la colaboración que hemos tenido entre muchos expertos en la mesa del agua de la Organización de Hermosillo, Cómo Vamos, y otros expertos que hemos estado colaborando, se ha analizado mucho las alternativas de las desaladoras. Actualmente, por los costos que incurren en el tratamiento del agua por desalación, no es una alternativa viable a corto plazo. A muy largo plazo, cuando la tecnología sea más barata, posiblemente sea una alternativa, pero no debemos de dejar de lado de mostrar la información de lo que mencionó el ingeniero Jardines, de que las pérdidas de agua son tan grandes, de que construir este tipo de obras de infraestructura no tienen sentido siempre que estemos echándole agua a un tanque que está perforado, que tiene muchas fugas. Entonces estaríamos invirtiendo miles de millones de pesos en infraestructura que no va a ser muy eficiente, o sea, vamos a tener demasiadas fugas. Entonces, hasta que no remediemos eso, yo no veo que la desalación realmente sea una alternativa viable por los altos costos que tiene. Yo quisiera agregar otra cuestión. Sabemos que van a ser precios, pero hemos preguntado qué tipo de presas. Si son presas que van a detener la poca agua que llegue, pues no estaríamos de acuerdo. Las presas que en todo caso pudieran construir son presas como la que hicieron arriba del Mucúzari, en la presa Pilares. Son presas que llega a la avenida, la gran cantidad de agua cuando llueve, la detiene la estructura de la presa y al mismo tiempo está saliendo por una gran obra de toma por abajo para permitir que en lugar de que pase volando ese volumen de agua, pase más lentamente y permita la recarga de acuíferos. Entonces, no nos oponemos por oponernos, es más, no nos estamos oponiendo, no sabemos qué van a hacer. Entonces, no creemos que a estas alturas, si ya se está licitando el proyecto, no nos puedan compartir la información para poder opinar. Esa es nuestra petición, no es simplemente oponerse por oponerse. Y ahora, con respecto a la desaladora, no importa cuál fuente elijan que sea factible, pero no puede olvidarse el mejorar la situación de las redes de Hermosillo. No le podemos meter más agua si vamos a desperdiciar la mitad de lo que metamos. Yo se los digo por si yo estuve en agua de Hermosillo y nos dedicamos a reparar tuberías y sabemos que es una molestia muy grande para la población. Le vamos a abrir todas las calles para cambiar, como le van, los que les toque, abrir todas las calles para cambiar las tuberías. No va a haber paso a los garajes, no van a poder entrar a la calle. Entonces, tenemos que tener una gran conciencia en la población de que tenemos que reparar el sistema. Digo, tenemos como pueblo, pues, como sociedad, y que vamos a tener muchas molestias. Entonces, cualquier alternativa que se elija tiene que llevar como complemento el mejorar las condiciones del sistema de agua potable de Hermosillo. Gracias. Bueno, para finalizar, si no hay más preguntas, pues los invitamos a que este espacio y esta información sea compartida con sus colegas, con amigos, con medios, en sus redes de difusión, y que también nos ayuden a extender la invitación para el próximo lunes 31 de marzo en Sonora, en el Teatro Chovy Ochoa, donde se va a celebrar un panel donde se van a analizar los retos y las perspectivas de la construcción de presas en la cuenca del río Sonora. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Sobre todas las comunidades de Banami, Charispe, Babián, Oraconchi, todos los que puedan asistir están cordialmente invitados. ¿Quiénes serían los panelistas? ¿Ya se sabe? Sí. ¿Quiénes serían? Ahorita como estamos armando todavía el programa, pero algunos de nosotros de este grupo y otras personas invitadas. Gracias.
Gracias. Gracias.